Bueno, esta es la segunda parte del video Defensa y pérdida de nuestra independencia económica de José María Rosa. En un video anterior yo ya había presentado el libro y habíamos visto un poco los conceptos claves de los capítulos 1 y 2. Así que ahora nos quedaba en este video, en esta segunda parte, ver los capítulos 3, 4 y 5. Bueno, como el libro ya está presentado, etcétera, nos metemos de lleno en el tema, ¿no? El capítulo 3 se llamaba La Reforma y empezaba hablando del concepto de civilización. Para Rivadavia y su grupo, dice: los reformadores de 1821 a 1827 entendieron que civilizar consistía en importar tradiciones ajenas. Los civilizadores rivadavianos trajeron el capital y el comercio extranjeros, que consideraban el factor máximo para civilizar nuestra tierra tesoneramente criolla. Bueno, después habla del primer empréstito, del préstamo, del empréstito de la Baring Brothers. Dice que en 1822 la legislatura de Buenos Aires autorizó al gobierno a contratar un empréstito externo de 5 millones de pesos fuertes, que equivalían a 1 millón de libras esterlinas. El pretexto que se dio fue la necesidad de construir un muelle en Buenos Aires, realizar algunas otras obras públicas y fundar varios puertos en el litoral. Bueno, el 1 de julio de 1824 se firma el empréstito con la casa de banca Baring Brothers, con la casa británica, ¿no? Baring Brothers. Baring entregaba solamente 700.000 libras, pero Buenos Aires quedaba obligada por 1 millón. Además, la provincia daba como garantía del pago de este préstamo toda la tierra pública, todas sus rentas, bienes y territorio, es decir, quedaba totalmente hipotecada hasta la cancelación del préstamo. Los acreedores retuvieron incluso 4 semestres adelantados de intereses y amortizaciones, y aparte también los gastos de comisión que les correspondían a los que habían tramitado el préstamo, que eran John Parish Robertson y Félix Castro, que eran unas 10.000 libras más, ¿no? Con lo cual, en total, Buenos Aires recibió unas 560.000 libras, quedando hipotecada por 1 millón. Pero hay más todavía. Se necesitaba metálico, o sea, la moneda, diríamos, ¿no? Porque el oro y la plata habían ido desapareciendo con la libertad de comercio, pero los banqueros prestamistas no enviaron las 560.000 libras en oro constante y sonante o en moneda constante y sonante, sino que enviaron letras de cambio, la mayor parte sobre comerciantes ingleses aquí radicados, diríamos, ¿no? Con lo cual a Buenos Aires llegan estas 560.000 libras, pero en letras de cambio, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno con este dinero? Bueno, fundó un banco, el Banco Nacional, administrado por particulares con el objetivo de entretener productivamente, entre comillas, el empréstito con préstamos a los propios comerciantes extranjeros. En realidad el dinero no se usó ni para el muelle, ni mucho menos, ni para ningún tipo de obra pública, sino que hubo una especie de especulación financiera, diríamos, con ese dinero, diríamos, ¿no? Los servicios de intereses y de amortizaciones se pagaron en 2 ocasiones con remesas en metálico. O sea, se envió el dinero correspondiente para pagar durante 2 años. En 1827 hubo que recurrir a sacrificios dolorosos, empezó a venderse la escuadra, la guerra con Brasil todavía no había terminado, y se enajenaron las fragatas Asia y Congreso para poder pagar el préstamo, ¿no? En 1828 ya se declaró la moratoria. Después vamos a seguir, bueno, igual hablando un poco más del préstamo, y vamos a ver cómo va a influir a lo largo del tiempo, de distintos gobiernos, etcétera, cómo va a influir esto en parte de la política exterior argentina, ¿no? ¿Para qué sirvió el empréstito? Entonces el objeto de la política de empréstitos iniciada en gran escala por Canning en América. En esa época hubo 10 préstamos o empréstitos a México, Colombia, Perú, Chile, Buenos Aires y a varios países de Centroamérica, todos estos otorgados entre 1822 y 1825. Bueno, el objetivo dice José María Rosa, era atar a los nuevos estados americanos por obligaciones que no podían cumplir. En este sentido, incluso dice Julio Irasusta, en el video que ya he comentado, Julio Irasusta dice que en realidad estos préstamos estuvieron, aparentemente, habrían estado otorgados, diríamos, o se los pidió y después se fue pagando, digamos, unas sumas exorbitantes como una forma de pagarle a Inglaterra por el reconocimiento que había hecho a las naciones hispanoamericanas, ¿no? Como una forma de devolverle el favor, por así decirlo, ¿no? Bueno, José María Rosa dice que esto está más apuntado a atar a los nuevos estados americanos
por obligaciones que no podían cumplir, ¿no? La amenaza de una intervención armada para ejecutar las garantías o para ejecutar el pago del préstamo por medio de la fuerza pendería sobre estos nuevos estados americanos como una espada de Damocles, ¿no? En realidad esto pasó, diríamos, ¿no? A lo largo de la historia del siglo XIX, a principios del siglo XX en Hispanoamérica, a principios del siglo XX, 1907, si no recuerdo mal la fecha, fueron bombardeados algunos puertos y ciudades venezolanas por buques británicos, alemanes e italianos, porque Venezuela había dejado de pagar unos préstamos que el gobierno había obtenido con bancas privadas de estos países, ¿no? Con lo cual la amenaza en este momento, la extorsión, por así decirlo, de si no se paga el préstamo podemos recurrir al uso de la fuerza, era sumamente común en esta época, ¿no? Entonces, bueno, esto podía pasar a menos que sus gobernantes fueran solícitos con los acreedores, obviamente, ¿no? Y esta anécdota es tremenda porque muestra un poco cómo la Argentina queda atada, por así decirlo, por este préstamo, ¿no? En 1833, Balcarce quiso romper relaciones con Inglaterra por el apoderamiento de las Islas Malvinas. La nota argentina fue rechazada desdeñosamente, alegando que un deudor no puede romper con su acreedor sin pagar antes su deuda, ¿no? Bueno, sin palabras. En 1835 Rosas ocupa el gobierno, está resuelto a una lucha contra el imperialismo y empieza por la ley de aduana y por el apoderamiento del banco. En 1838 se inicia el bloqueo francés. Rosas se vale de las contradicciones del imperialismo. Esto es realmente es tremendo lo que cuenta José María Rosas, ¿no? Respecto de cómo Rosas aprovechó toda esta coyuntura en favor propio, diríamos, ¿no? Hace mover a su favor a los comerciantes ingleses de Buenos Aires, perjudicados, claro, por el bloqueo francés, y anuncia que, si no fuera por el bloqueo, reanudaría los servicios del empréstito. Provoca, obviamente, una conmoción en la City, en Londres. Se forma, por lo tanto, un comité de tenedores de títulos hispanoamericanos que inicia una campaña en contra del bloqueo francés. El diario Times se hace eco. En 1840, Gran Bretaña presiona a Francia y logra el cese de la intervención francesa. Pero Rosas no puede o no quiere reanudar los servicios, o sea, los pagos del empréstito. Ante las exigencias británicas, el ministro Inciarte insinúa que podía cumplirse con los servicios atrasados si Inglaterra compraba las Malvinas, reconociendo previamente la argentinidad de las islas. El Foreign Office descarta la posibilidad, con esto Rosas gana 2 años más. El tema del ofrecimiento de Rosas a los ingleses de comprar las Islas Malvinas es muy discutido. Hay quienes dicen que en realidad fue una especie de trampa a ver si los ingleses caían en ella, porque tenían que reconocer previamente que las islas eran argentinas para comprarlas, obviamente. Y bueno, acá en realidad José María Rosa lo presenta más como una especie de treta, entre comillas, para ganar tiempo, mientras que en Inglaterra se analizaba si convenía o no aceptar este ofrecimiento, ¿no? Bueno, en 1844 la intervención conjunta de Inglaterra y Francia es ya un hecho, ¿no? Primero se había dado el bloqueo francés y ahora el bloqueo anglo-francés. Rosas entrega 5.000 pesos plata mensuales destinados a los servicios de empréstito. No pagaba ni la quinta parte de los intereses anuales, pero algo era. Al producirse la agresión anglo-francesa de 1845, Rosas cesa el pago alegando otra vez el bloqueo. Los tenedores de títulos, el comité este comité de tenedores de títulos hispanoamericanos, el Times, etcétera, gritan contra el gobierno inglés, también obviamente los comerciantes ingleses de Buenos Aires, porque eran perjudicados por esta medida, y sus proveedores de Londres, ¿no? Rosas trabaja el frente interno del enemigo, por eso obtuvo la victoria. Finalmente la noticia, bueno, de la caída de Rosas más adelante, ¿no? La noticia de la caída de Rosas va a hacer subir los títulos estos de la Baring Brothers en la Bolsa de Londres. Se espera que el nuevo gobierno sea más dócil a Inglaterra y el ministro de Hacienda de la Riestra entrega títulos por 15 millones de pesos en pago por el millón contratado en 1824 y sus intereses atrasados, los intereses de los intereses, etc., ¿no? Finalmente este préstamo se terminó de pagar en 1904, se canceló definitivamente el crédito. Habían sido abonados 23 millones, bueno, casi 24 millones de pesos oro por los 3 millones realmente recibidos. Acuérdense que las 560.000 libras se correspondían más o menos con 3 millones de pesos. Entonces habían pagado 24 millones de pesos oro por 3 millones realmente recibidos y encima en papel, ¿no? No en moneda, sino en papel.
Bueno, la tierra pública en 1821, una disposición del gobierno garantizó con hipoteca sobre las tierras públicas la emisión de unos fondos públicos, de una especie de bonos, le llamaríamos hoy, la emisión de unos fondos públicos para saldar la deuda interna. Esta deuda había ido a parar en buena parte a manos inglesas. Esto lo dicen incluso autores ingleses, ¿no? Como Ferns. Entonces, se constituye una hipoteca sobre la tierra pública para garantizar estos bonos, estos fondos públicos, para pagar la deuda interna que estaba sobre todo en las manos inglesas, ¿no? Como la provincia quedó inhibida para disponer de su tierra, porque estaba hipotecada, buscó arrendarla. Esta es la explicación de la famosa ley de enfiteusis, que no fue una política colonizadora ni una reforma social, solamente un expediente financiero. La primera ley de enfiteusis del 1 de julio de 1822 dice que ésta se entregaría en arrendamiento mediante el canon, o sea, el pago de una especie como de alquiler, mediante un canon a convenirse, ¿no? El bono del empréstito firmado en 1824 confiere una segunda hipoteca, o sea, ya la tierra había sido hipotecada para garantizar estos fondos públicos. Luego la tierra va a sufrir la tierra pública una segunda hipoteca como garantía del préstamo de la Baring Brothers, ¿no? Como garantía del empréstito. Al mismo tiempo se ganan nuevas tierras a los indios. Resultó favorecida la Sociedad Rural Argentina, fundada en julio de 1826. Atento, porque en realidad esta Sociedad Rural Argentina tiene el mismo nombre que la que después va a ser fundada en 1866. No tiene nada que ver una con la otra, en principio por lo menos. La actual Sociedad Rural Argentina fue la que se fundó en 1866, ¿no? la Sociedad Rural. Esta otra sociedad lleva el mismo nombre y, bueno, José María Rosa dice sería interesante ver qué tipo de vinculación hubo entre una y la otra, pero en principio no hubo vinculación, más que llevar el mismo nombre, diríamos, ¿no? Entonces, resultó favorecida la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1826, a quien Rivadavia no escatimó su apoyo. Luego, en la testamentaria de Rivadavia, se descubrió que era él mismo un fuerte accionista de esta sociedad y que tenía muchísimas tierras y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay una vinculación extraña, al menos. El Banco Nacional. Bueno, en 1822 se constituyó la comisión presidida por el comerciante inglés Guillermo Cartwright e integrada, entre algunos nombres criollos, entre comillas, por Brittain, Handist, Bailey, Harrar, Montgomery, Horn, Robertson, Miller, Twites, etc. Y se estableció las bases del Banco de Buenos Aires, llamado comúnmente Banco de Descuentos, ¿no? Entonces, en 1822 se constituyó esta comisión, presidida por todos estos ingleses, para fundar el Banco de Buenos Aires. Junto con el monopolio bancario por 20 años, la legislatura le entregó la facultad de emitir billetes, algunas prerrogativas judiciales y penales, como así también exenciones impositivas, digamos, ¿no? El capital suscripto fue de 1 millón de pesos, pero los accionistas pagaron solamente el 20% del capital, o sea, unos 200.000 pesos. El resto fue integrado, mejor dicho, el capital fue integrado con pagarés que luego cancelaban con los mismos billetes emitidos por el banco. Los capitalistas eran comerciantes ingleses en gran proporción. En la Asamblea de Accionistas del 9 de enero de 1826, sobre un total de 828 acciones, u 828 votos, había 589 votos que eran británicos. Bueno, y obviamente figuraban al frente del banco los infaltables José Pedro García, Félix Castro, que era el mismo que había tramitado el empréstito de la Baring Brothers, y el propio ministro de Hacienda, Manuel José García. El banco forma parte de la estructura imperialista británica. Su influjo en la política le permitió realizar una acción antinacional en beneficio de los intereses extranjeros. Así, por ejemplo, financió en 1824 la consolidación del dominio portugués en la banda oriental y más tarde el sucesor de este banco, el Banco Nacional, se negó a continuar la guerra con Brasil en 1827. El banco, bueno, comenzó sus ejercicios repartiendo pingües intereses que alguna vez incluso llegaron al 19,5%, intereses que no eran un índice de prosperidad porque a los pocos años el banco se encontró en bancarrota. En 1826 el gobierno acudiría en su ayuda fundando el Banco Nacional, o sea, refundiendo este banco en el Banco Nacional. La integración del capital de este banco también fue una estafa. Los accionistas se prestaban dinero a ellos mismos y nunca cancelaban sus deudas, pues porque se acogían a las disposiciones sobre lo que se llamaba quitas y esperas
en la legislación comercial de esa época, saldaban sus deudas presentándose en convocatoria y obteniendo del banco acreedor, controlado por ellos mismos, la remisión de sus deudas. Así se esfumó el empréstito directamente, desapareció este dinero que se había logrado con el préstamo de la Baring Brothers, ¿no? Rosas terminó con el Banco Nacional y creó el Banco de la Provincia de Buenos Aires, entidad fiscal conocida por Casa de Moneda, en el que fue administrado con honestidad y patriotismo. El mismo Rosas suprimió las quitas y esperas de que tanto había aprovechado el comercio inescrupuloso, ¿no? La Mining Río de la Plata Association, ahora vamos a ver que es una empresa fundada por Rivadavia. Bueno, Rivadavia, ministro de Martín Rodríguez, dictó un decreto el 24 de noviembre de 1823, autorizándose a sí mismo para promover la formación de una sociedad en Inglaterra destinada a explotar las minas de oro y plata que existían en las Provincias Unidas del Río de la Plata, no dando importancia al hecho de que, por ser ministro de la Provincia de Buenos Aires, mal podía él especular sobre las minas de las Provincias Unidas, digamos, ¿no? Que estaban fuera de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Rivadavia, fue en junio de 1824 a Londres y allí forma con los banqueros Hewlett Brothers 3 compañías para explotar las riquezas argentinas. Bueno, una estaba enfocada al tema de la agricultura, otra al tema de la construcción y la tercera, que era la mining, a la minería. Después incluso formó otras empresas que yo acá no me meto en ello, de colonización, etcétera. Bueno, varias empresas, ¿no? Una de ellas estaba destinada entonces a explotar las riquezas del Cerro Famatina, y que queda en La Rioja. Y acepta el cargo de presidente del directorio de la empresa con 1.200 libras de sueldo, reteniendo acciones de fundador. La Mining adquirió inmediatamente la concesión del monopolio minero en el Río de la Plata, pagando 35.000 libras a Hewlett Brothers, agentes financieros de Rivadavia. Vuelve Rivadavia a Buenos Aires en octubre de 1825 y encuentra que el orden provincial, la ley fundamental y el gobierno del general Las Heras son un obstáculo a la realización de lo que él traía proyectado, ¿no? Las preocupaciones de Rivadavia las motivaba la circunstancia de que, desde 1824, una compañía criolla explotaba los yacimientos del Cerro Famatina. Esta compañía estaba integrada por capitalistas del interior y de Buenos Aires, o sea, eran todos argentinos, y había obtenido obviamente la concesión por una resolución de la provincia de La Rioja, con lo cual tenía todos los papeles en regla, diríamos hoy, ¿no? Y la ley fundamental, dictada durante su ausencia, que al mantener el régimen federal permitía a La Rioja justamente disponer de sus riquezas, con lo cual este era otro obstáculo, diríamos, ¿no? El primero era la Compañía Nacional y el segundo, esta ley fundamental que establecía el federalismo, ¿no? Pero con el establecimiento de un gobierno nacional con jurisdicción sobre las minas de La Rioja, se salvaría este problema. Una vez electo presidente, otorgó inmediatamente la ley que declara propiedad nacional a las tierras públicas y demás bienes inmuebles, de forma que por medio de esta ley Rivadavia podía tener acceso a estas minas que quedaban, o el Cerro Famatina, que quedaba en la jurisdicción de La Rioja. Bueno, igual se produjo un fracaso con esto, fracaso de los reformistas. Cuando los ingenieros ingleses llegaron a La Rioja, se encontraron con Facundo Quiroga, que desconocía las resoluciones presidenciales de Rivadavia, ¿no? Esto indignó a Rivadavia, quien se hizo dictar una ley que lo autorizaba a disponer de 50.000 pesos para ayudar al ejército presidencial de la Madrid, que se acababa de apoderar de Tucumán, a tomar el Cerro Famatina y derrocar a Quiroga. En el texto de la ley se decía obviamente otra cosa, que esto era para averiguar si era realizable establecer una comunicación permanente por agua desde los Andes hasta esta capital, hasta la ciudad de Buenos Aires. Y, dice José María Rosa, a nadie se le ocultaba el verdadero destino de estos fondos. Cita mucho José María Rosa a Vicente Fidel López en el libro. Hay muchísimas citas realmente muy interesantes que yo obviamente no puedo poner todas por una cuestión de tiempo, pero cita mucho a Vicente Fidel López porque él es uno de los primeros historiadores que tiene la Argentina, que escribe una historia argentina, pero aparte él escribe sobre periodos en los cuales él mismo los vivió, él mismo fue partícipe, ¿no? Con lo cual tiene también conocimiento de primera mano de muchas cosas. Y por otra parte, Vicente Fidel López era hijo de Vicente López y Planes, que vivió justamente en toda la época del periodo de la independencia, con lo cual tenía acceso a información también de primera mano, por medio de sus padres, familiares, etcétera, de muchas cosas, ¿no? De mucha información y demás.
con lo cual, bueno, es muy interesante las citas que él hace de Vicente Fidel López. Y bueno, dice Vicente Fidel López haciéndose eco de una persona que actuó mucho en esa época, y Rosa dice indudablemente tiene que ser su padre, Vicente López y Planes, cuenta la verdad, dice que consistía en disponer de los fondos suficientes para quitar a Quiroga en medio. Si esta ley, para averiguar si había un canal navegable entre los Andes y la capital, en realidad era una forma elegante de obtener fondos para sacarlo a Facundo Quiroga de en medio, ¿no? No obstante, todo se vino abajo. Los ingenieros ingleses habían comprobado que las riquezas de Famatina eran bien ilusorias. Por otra parte, la guerra con el Brasil seguía, mientras que el presidente empleaba las tropas nacionales en voltear situaciones federales del interior. Bueno, finalmente Dorrego terminó publicando la memoria del capitán en la prensa, ¿no? Terminó publicando la memoria del capitán Head, que se había presentado en la quiebra de la Mining. La Mining terminó quebrando. Y estas memorias del capitán Head probaban justamente la hasta entonces desconocida participación de Rivadavia en la empresa, ¿no? Bueno, al día siguiente de esto renunciaba a Rivadavia. ¿Qué fue realmente el negocio de las minas? Bueno, esto es interesantísimo, como José María Rosa explica en realidad todas estas empresas que fueron fundadas en esta época con capitales ingleses, etc. Bueno, es una explicación realmente muy, muy interesante, ¿no? Entonces dice, son tan claras las pruebas, tantas las cartas comprometedoras que se escriben, tan grave que el presidente acepte cargos rentados en compañías destinadas a tratar con el gobierno que él mismo preside, que el hombre que quiere obtener un provecho personal empleando su posición de gobernante no procede así, ¿no? La persona que quiere obtener algún beneficio gracias a su cargo en el gobierno no procede de esta manera, de una manera tan grosera, diríamos, ¿no? José María Rosa dice, la estafa existe, pero el estafador no parece el señalado por las apariencias. Estos agentes, o sea, los verdaderos estafadores, deben estar muy cerca de Hewlett Brothers o de la Baring Brothers, y sin duda mueven desde Londres a los ingenuos fantoches americanos, usándolos para realizar el negocio de fundar compañías fantásticas para quedarse con el dinero de los confiados accionistas. Casos de negociantes explotando la ingenuidad de pequeños capitalistas ingleses son muy comunes en el periodo 1820-1825 de la historia bancaria inglesa. Es que la plaza londinense, y acá viene toda la explicación de cómo era la movida que hacían algunos capitalistas británicos, ¿no? Es que la plaza londinense se prestaba a tales cometidos. La reducción de la tasa de interés de la deuda inglesa pagaba un 5% de interés y se fue reduciendo hasta llegar al 2%, una cosa así. La reducción de la tasa de interés de la deuda inglesa había provocado que todos los antiguos tenedores de títulos buscaran colocar su dinero a un interés más alto. Y ello obviamente puso en movimiento las malas artes de quienes supieron aprovechar este estado de espíritu, ¿no? Una fiebre especulativa sumamente grande en ese momento. Se habló, se escribió, se hizo una enorme propaganda respecto a las riquezas de la América española. Una vez preparado el ambiente por medio de la prensa, los banqueros ingleses gestionaban la llegada de algún personaje americano que era objeto de reportajes. La propaganda distribuía por toda Inglaterra sus opiniones optimistas respecto a la riqueza de América. Acto seguido, la compañía se constituía con el americano en el directorio. Serviría como garantía de la existencia de esas riquezas y también de chivo emisario cuando llegara la bancarrota inevitable. Las empresas más absurdas se formaron en esos años y las acciones fueron arrebatadas por el público, no solamente en el Río de la Plata, sino en todas partes, en México, Venezuela, en todas partes se fundaron algunas empresas, realmente absurdas, dice el autor, ¿no? Rivadavia debió caer en las garras de estos profesionales de la estafa bursátil, de allí la fundación de la Mining, la agricultura, la Wilding, etcétera, todas las empresas que fundó Rivadavia, el empréstito y demás. El paso en falso de Rivadavia consistió en haber tomado en serio el interés bancario por las riquezas americanas. Fue culpable de buena fe, pero culpable al fin. Lo tristemente malo de esta negociación no es la estafa en sí, que al fin y al cabo no perjudicó tanto a la Argentina. En realidad, más que nada, la estafa estaba dirigida a perjudicar a los pequeños ahorristas británicos, ¿no? A los pequeños accionistas británicos. Es que muestra esto la desaprensión, el poco interés que tenían los rivadavianos por las cosas argentinas. El régimen de propiedad quedó modificado a causa del inútil empréstito con la Baring Brothers, se creó un banco inglés con el nombre Banco Nacional y se inventó un régimen unitario de gobierno para poder disponer de las minas de La Rioja. Todo fue una cadena de engaños y de negociados. El globo hinchado estalló a fines de 1825,
En un mes, más de 70 bancos se declararon en cesación de pagos. La crisis fue terrible. Todas las compañías sudamericanas fueron liquidadas. Los accionistas, indignados, exigieron el procesamiento de los culpables, que obviamente los verdaderos culpables nunca fueron alcanzados por la ley, por así decirlo. Como pasto para la fiera fueron entregados los ingenuos americanos. Hubo procesos por estafa, para lo cual obviamente sobraban las pruebas, ¿no? Siempre los americanos quedaban al frente de los directorios, bueno, eran los que fundaban las empresas y todo lo demás, ¿no? Bueno, el capítulo 4 habla de la restauración y se refiere un poco a la época de Juan Manuel de Rosas. Bueno, el primer gobierno de Rosas, dice Rosas, fue al gobierno en 1829 como un hombre de orden. Era el hombre serio, de trabajo y de acción, de quien se esperaba restauraría el imperio de las leyes conculcadas. Pero Rosas era algo más que un hombre de orden. Era el polo opuesto de Rivadavia. Mientras uno soñaba con una Argentina europeizada, el otro trataba de salvar la Argentina de siempre. Si reforma fue una palabra rivadaviana, restauración constituyó el lema rosista. La restauración se opuso a la reforma como la nacional se opone a lo extranjero. La política económica de Rosas tenía que diferir de la de Rivadavia, obviamente. Rosas no era tan ingenuo como para creer en el desinterés de la ayuda extranjera, ni tampoco tan escéptico de las cosas nacionales, ¿no? Que no tentara desenvolver con recursos propios las posibilidades del país. Bueno, la polémica con Ferré. Rosas no es aún el hombre nacional que va a ser luego, o sea, cuando asume su primer gobierno en 1829, no es aún el hombre nacional que va a ser después, es todavía hombre de Buenos Aires y a ello se debe la política económica que su provincia defenderá en oposición a la preconizada por el delegado de Corrientes que era Pedro Ferré. A Buenos Aires le conviene todavía la libertad de comercio porque la aduana constituye el gran recurso de su presupuesto y las exportaciones pecuarias, o sea, las exportaciones ganaderas, la base de su economía. La ponencia discutida fue la siguiente, básicamente que se prohibiera o que se impusieran altos derechos a aquellos efectos extranjeros, a aquellos productos extranjeros que se produzcan por la industria del país, digamos, ¿no? Como para que no haya una competencia con los productos nacionales. Buenos Aires se opuso argumentando con la necesidad de mantener el sistema dadas las obligaciones nacionales, o sea, deudas de guerra, empréstito con la Baring Brothers, sostenimiento de las relaciones exteriores, etc. Y todas estas obligaciones, Buenos Aires las cubría con el producto de la aduana, ¿no? La base de la argumentación fue fiscal, sobre todo, pero también se defendió la libertad de comercio por otras razones. Primero, que la protección habría de producir la merma de la riqueza ganadera, que era la mayor del país y la preponderante en las provincias del litoral. Segundo, que los sustitutos locales de los productos extranjeros serían caros y malos. Tercero, que sobrevendría una competencia industrial entre las distintas provincias, ¿no? Lo cual sería malo. Ferré, pulverizó estos argumentos. Contestará primero que las provincias cuyas producciones hace tiempo dejaron de ser lucrativas forman la mayor parte del país o la mayoría del país. Segundo, que tal vez un corto número de hombres de fortuna padecerán escasez de ciertos productos importados, pero en cambio comenzará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos. Y tercero, que nada hacía suponer se promoviera entre las provincias una guerra industrial por las distintas especializaciones que tiene cada una de ellas. Cada una se especializaba en distintos tipos de productos, con lo cual nada hacía suponer que hubiese una especie de guerra comercial entre las provincias, ¿no? Bueno, finalmente la oposición de Buenos Aires dejó en nada el generoso proyecto de Corrientes. Bueno, ¿cuáles son los efectos que tuvo la libertad de comercio? 26 años de liberalismo económico habían producido el efecto imaginable. En 1825, época de Rivadavia, las exportaciones totalizaban 5 millones de pesos fuertes, mientras que las importaciones pasaban de 8. 5 millones de exportaciones, 5 millones de importaciones. Las exportaciones totalizaban 5 millones, lo que exportábamos nosotros eran 5 millones y lo que importábamos eran 8 millones. La diferencia entre los 8 millones importados con los 5 exportados se cubría en metálico. Bueno, vamos a la siguiente placa. Se producía un drenaje continuo de oro y plata, pagados principalmente por el interior, que carecía de productos que exportar, es decir, esa diferencia entre lo que nosotros exportábamos
y la enorme cantidad de importaciones, había que pagarla con moneda, digamos, ¿no? Con lo cual la moneda se terminaba yendo del país. Y bueno, eso trajo muchos problemas, diríamos, ¿no? Debe tenerse en cuenta también que las mercaderías inglesas se vendían a precio bajo con el objeto de liquidar la competencia autóctona. Perdón, volviendo al tema este del drenaje, ya la autorización para exportar metálico, o mejor dicho, el metálico se empieza a exportar o se empieza a usar para pagar justamente las importaciones inglesas a partir de 1809, y ya en 1811 hubo serios problemas con el tema de la falta de moneda acuñada, con lo cual hubo lo que bueno, conocemos como inflación, empezaron a subir los precios y eso perjudicó sobre todo a las clases más desacomodadas, ¿no? Y esa carencia de metálico que se usaba justamente para pagar las importaciones británicas sobre todo, va a traer muchísimos problemas a lo largo de los años, digamos, ¿no? Bueno, no es solamente la industria manufacturera la que sufre el empuje extranjero, las harinas de Río Grande y de Norteamérica van desalojando también a sus similares criollas. Lo mismo sucedía con el vino o los alcoholes cuyanos o con el azúcar tucumano. Pero todo inútilmente porque la política de la libertad de comercio era sostenida en aquellos años con todo el fervor que merecía un dogma liberal, ¿no? Bueno, Rosas, jefe de la Confederación Argentina, en 1835 Rosas llegó al poder por segunda vez. No obrará esta vez como un simple gobernante de Buenos Aires, de allí la diferencia entre el Rosas de 1829, su primer gobierno, y el Rosas de 1835, ¿no? El segundo gobierno. Aquel era simplemente un gobernador de Buenos Aires, este es el jefe indiscutible de la Confederación Argentina. Rosas comprendió que la restauración de la vieja riqueza industrial del virreinato, al tiempo de significar la reconquista de la perdida independencia económica, quitaría también los recelos provinciales hacia Buenos Aires. Por ello dictó la Ley de Aduana del 18 de diciembre de 1835, que protegía los productos de fabricación nacional. Era justamente la tesis correntina que se había discutido unos años antes, que se imponía, bueno, luego de 4 años, ¿no? La Ley de Aduana terminaba con el liberalismo económico de 1809. Bueno, ¿qué es lo que establecía esta Ley de Aduana de 1835? Buscaba un doble propósito, que era primero la defensa de las manufacturas criollas y segundo el renacimiento de la riqueza agrícola, ¿no? El fomento de la industria fabril se realizaba, bueno, por la protección decidida a los talleres de herrería, talleres textiles, etc., a todo lo que fuese producción de productos manufacturados. En el rubro agrícola, los productos de granja se prohibían para que no compitieran con los nacionales. La introducción de harinas y el trigo no se permitía mientras su precio no pasase de 50 pesos de la fanega, de forma que la harina nacional quedase un poco más barata. Las hierbas y el tabaco del Paraguay, Corrientes y Misiones pagaban un módico derecho del 10%, cuando la hierba provenía de Brasil pagaba un 24%, el azúcar era arancelado, digamos, también con un 24%, los alcoholes con un 35%. Las exportaciones sufrían la módica tasa de un 4%, muy poquito pagan las exportaciones, que no se aplicaba a las manufacturas del país, a las carnes saladas embarcadas en buques nacionales, harinas, lanas y pieles curtidas. Pero los cueros, imprescindibles a la industria extranjera, abonaban el fuerte derecho de 8 reales por pieza, que equivalía más o menos a un 25% de su valor. Las mercaderías sacadas por el interior eran libradas, como lo había pedido Ferré en 1831, de todo tipo de gravamen. A la Marina Mercante Nacional se la beneficiaba de dos maneras. Primero, la carne salada transportada en buques argentinos no pagaba derecho alguno de exportación, y la leña y el carbón de Santa Fe y Corrientes, en las mismas condiciones, transportadas por buques mercantes argentinos, también se hallaban exentas de impuestos, ¿no? Bueno, esto obviamente, esta ley trajo una restauración de la riqueza nacional. La ley de aduana fue completada en 1837 con la prohibición de exportar oro y plata. Los importadores debieron llevar en productos del país el valor de sus propias mercaderías, digamos, ¿no? De las mercaderías que traían a Buenos Aires. La ley de 1835 significó la recuperación económica de la Argentina. Con esta ley la manufactura criolla, moribunda, y la producción de harinas, azúcares, alcoholes y productos de granja, que amenazaban extinguirse, recibieron la saludable reacción imaginable, ¿no? Volvieron a florecer las industrias del interior y Buenos Aires se llenó de fábricas, algunas de las cuales alcanzaron incluso un gran adelanto técnico.
sin llegar a abastecerse totalmente o sin llegar a abastecer totalmente el mercado interno, la potencialidad industrial de la Argentina alcanzó un grado notable gracias a esta política de la ley de aduanas, ¿no? Martín de Mouzy, bueno, que fue un viajero, un extranjero, ¿no? que viajó por la Confederación de 1841 a 1859, dice que Buenos Aires consume los artículos manufacturados en su capital, que es un gran taller industrial. Bueno, la ciudad porteña se había llenado de talleres. El censo de 1853, un año después de la batalla de Caseros, nos demuestra el floreciente estado industrial de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A la caída de Rosas. Existían en ese momento 1065 fábricas montadas. Ahí el libro incluso de José María Rosa explicaba cuántas eran herrerías, cuántas eran, bueno, distintos tipos, rubros de fábricas, etc. 1065 fábricas montadas, 743 talleres, además de 2008 casas de comercio, ¿no? Bueno, el Córdoba y Tucumán obviamente fueron los centros manufactureros mejor dotados del interior. La ley de aduana a su vez sufrió algunas modificaciones. Desde el 35 hasta el 52 la ley fue modificada. Cuando se producían los bloqueos, el francés o el anglo-francés, la ley de aduana era, se bajaban algunos aranceles de manera de poder burlar, por así decirlo, el bloqueo, digamos, ¿no? De forma que estas modificaciones en la ley de aduana en realidad más que nada buscaban ayudar, por así decirlo, a esto de burlar el bloqueo francés o el anglo francés, ¿no? Pero lo cierto es que entre el 35 y el 52 la Argentina, ya sea por la ley de aduanas o por los mismos bloqueos, siempre gozó de un régimen protector de sus industrias, ¿no? y de su agricultura. Bueno, el comercio exterior en tiempo de Rosas, la política económica de Rosas, lejos de disminuir el volumen del tráfico internacional, logró aumentarlo. Las exportaciones van a ir subiendo vertiginosamente, mientras las importaciones lo hacían en una proporción menor. En 1851 la balanza comercial había sido nivelada. Este aumento del valor de las exportaciones no refleja su real crecimiento en volumen, porque el precio a que se pagaban en 1851 los productos pecuarios, los productos ganaderos, en los mercados europeos era más o menos la mitad del de 1825, ¿no? Habíamos dicho que antes la Argentina tenía más o menos unos 5 millones de pesos oro de exportaciones y unos 8 millones de importaciones. Bueno, para 1851 las exportaciones y las importaciones estaban niveladas más o menos en 10 millones 500 mil pesos, una cosa así, con lo cual habían aumentado en volumen, ¿no? Enormemente. Bueno, de allí que puede calcularse que la Argentina cuadruplicó la cantidad de sus exportaciones, ¿no? Por esta diferencia de precios. Ahora los productos o los cueros, etcétera, salían mucho menos de lo que se pagaba en 1821, por ejemplo, o 1825, con lo cual se cuadruplicó el volumen de las exportaciones, ¿no? Mientras que aumentaba solamente un 20% las importaciones. Si analizamos a su vez el rubro de estas importaciones, la mayor parte son artículos de lujo, lo cual, si demuestra por una parte el grado de bienestar económico alcanzado por la población, por la otra revela que, en lo necesario, la Argentina prácticamente se abastecía a sí misma, ¿no? Bueno, el capítulo 5 y el último se llama La organización y comienza hablando de la entrega, lo llama así. Dice: con el triunfo del ejército grande en Caseros, a nadie se le ocultaba que algo más importante que un hombre o un partido acababan de caer. El liberalismo triunfante importó constituciones de Norteamérica y vendió económicamente el país al extranjero. Poco después de Caseros comenzó la entrega. Las misiones orientales, la libre navegación de los ríos y la independencia del Paraguay fueron la suculenta tajada que sacó Brasil. Pasamos a ser una colonia, dejando de ser una nación. Ello mientras se enajenaba conscientemente el ser de la nación persiguiendo a la raza criolla. Todo se hacía en nombre de la civilización o de la humanidad. Civilización, que quiere decir perteneciente a nuestra ciudad, fue entendida como lo propio de extranjeros, y barbarie, ¿no? De bárbaros extranjeros, vino a significar lo argentino, ¿no? Se cambió el sentido de las palabras. Los hombres que trastocaban el país comenzaron así por trastocar la gramática. En su vocabulario fue tirano el más popular de los gobiernos habidos en el siglo pasado, mientras llamaron democráticos a sus oligarquías que gobernaron siempre de espaldas al pueblo. Terminaba el reinado de los hechos, ahora comenzaría la política de las frases, ¿no? Gobernar es poblar, educar es soberano, América para la humanidad, etc. Se gobernó con palabras brillantes, sacrificando a ellas la realidad espiritual, territorial y económica de la Argentina. La mayor parte de los vencedores en Caseros eran librecambistas,
Sarmiento se manifestaba como un decidido partidario de la no industrialización del país. Mitre, lo mismo que Alberdi, defendía la eliminación de las barreras aduaneras. Bueno, igual aclaro, o es necesario aclarar, que los tres, Sarmiento, Mitre y Alberdi, al final de sus vidas, terminaron defendiendo el proteccionismo, diríamos, ¿no? Pero bueno, eso fue al final de sus vidas. En este momento, para 1852-1853, ellos defendían el libre cambio, diríamos, ¿no? O la no industrialización del país. Bueno, la abrogación del proteccionismo o la anulación del proteccionismo, la nueva política económica, empezó a los 4 días del desfile triunfal de los vencedores caseros. El gobernador delegado López decretó la libre exportación de oro y plata, que abrió las puertas de escape, obviamente, el metal acumulado durante 15 años. En 1853, las prohibiciones de la ley de 1800, de la ley de aduana de 1835 fueron reemplazadas por módicos derechos, ¿no? Del 10 y del 15%, rebajados, por ejemplo, del 24 al 20, los azúcares, y del 35 al 25 de los alcoholes. Fueron bajados todos los aranceles que se debían pagar, digamos, ¿no? Es instructivo el debate que dio lugar la nueva ley de aduanas. La protección es un terreno falso, dijo Mitre. Llegaremos a exportar manufacturas dentro de 1000 años, dijo el diputado Billinghurst. Algo parecido también dijo Vélez Sarsfield. Bueno, la enorme mayoría librecambista aplastará la débil voz de los defensores del proteccionismo. Alsina fue uno de los pocos defensores del proteccionismo, llamó a la cordura a sus colegas y defendió el proteccionismo, ¿no? Todo fue inútil, el proyecto quedó convertido en ley 10 de noviembre de 1853 y la libre concurrencia extranjera acabó o va a terminar aniquilando la riqueza industrial que tanto se había desarrollado en época de Juan Manuel de Rosas. Bueno, aniquilamiento de las industrias. En 1855, por una nueva ley de aduanas del 31 de octubre del 55, los aforos, o sea, los aranceles, fueron disminuidos aún más, se los bajó más todavía. Los modestos talleres nacionales cerraron sus puertas, emigrando sus maestros y oficiales. Los talleres que no cerraron languidecieron en una indigencia cada vez mayor, ¿no? Acá hay otra cita de Martín de Moussy, de 1859. Él decía, la industria del tejido disminuye día a día a consecuencia de la abundancia y baratura de los tejidos de origen extranjero que inundan al país. Todo se hacía en esos años para y por la libertad de comercio. Contra este coro que clamaba en nombre de la humanidad o de la civilización, por una política económica de dependencia, se había alzado desde 1853 la voz desentonante y sabia del ingeniero Carlos Enrique Pellegrini. Carlos Enrique Pellegrini era un ingeniero italiano que se había radicado en Buenos Aires, ¿no? En una inútil defensa de los talleres nacionales. Señalaba en su revista del Plata, que era una publicación que emprendió para defender los intereses materiales argentinos, el absurdo a donde nos arrastraba la política posterior a Caseros. La prédica de Pellegrini cayó en el vacío, en la incomprensión y hasta en la burla. Bueno, pero años después surgiría en Buenos Aires un notable grupo de defensores del proteccionismo industrial, Vicente Fidel López, Amancio Alcorta, Lucio Mansilla y Carlos Pellegrini, el presidente, el que va a terminar siendo presidente, Carlos Pellegrini, el hijo de Carlos Enrique Pellegrini, ¿no? Bueno, Carlos Pellegrini va a ser presidente entre 1890 y 1892, ¿no? Él asume, porque la revolución del Parque había hecho que renunciara el presidente en ese momento, en 1890, que era Miguel Jorge Selman, y Carlos Pellegrini completa el mandato de 2 años que faltaban, del 90 al 92. Bueno, la inutilidad del criollo. El gobernar es poblar de Alberdi corrió paralelo al educar al soberano de Sarmiento. Poblar fue despoblar de criollos y repoblar de europeos. Educar fue ascender a virtudes las modalidades foráneas extranjeras y bajar a vicios las autóctonas. Poblando y educando se trataba de construir una nueva patria sobre las ruinas de la Argentina criolla. Lugar común de esta política negativa fue la leyenda de la inutilidad del criollo. Los iluminados nuestros encontraron que la única solución para aclimatar las instituciones políticas era cambiar la población. La inutilidad del criollo es una de las grandes mentiras de los hombres de la llamada Organización Nacional. En este sentido, Julio Lasusta también hablaba del complejo de inferioridad, ¿no? Y fue una de las mentiras más fecundas. Es curioso, dice José María Rosa,
el desconcepto solo fue pronunciado por labios argentinos. Justamente los primeros en protestar contra esta mentira fueron los propios extranjeros. Que el criollo como trabajador era incansable, sobrio y fuerte, lo repitieron todos los viajeros que visitaron la Argentina. Pero ellos escribían en lengua extranjera y para uso de sus respectivas naciones, ¿no? Las clásicas memorias de viaje, etcétera, que después se publicaban en Francia, en Inglaterra, en Alemania, donde fuese. ¿Qué se decía en español y en Tierra de América? Por ejemplo, los americanos se distinguen por su amor a la ociosidad y por su incapacidad industrial, decía Sarmiento. Con ellos, la civilización es del todo irrealizable, la barbarie es lo normal, o también aquel otro consejo famoso de que no se economizara sangre de gauchos, pues es lo único que tienen de humano, ¿no? Carta de Sarmiento a Mitre. Alberdi, a su turno, reflexionaba que más vale un francés o un inglés, aunque no sepa ni la O, que el más culto hombre de nuestro campo. Bueno, la xenofobia sería el odio al extranjero, la xenofilia sería como el odio a la propia raza. La xenofilia del autor de las bases, de Alberdi, llega en su famoso libro a los extremos más lamentables. Acabar con las cosas argentinas era la actividad esencial del periodo de la organización nacional. El criollo fue tratado como el gran enemigo de la nueva patria. Martín Fierro no es un simple poema de imaginación. Bueno, y en este apartado de las industrias y el transporte, el autor va un poco a analizar el tema de los ferrocarriles. El tema de los ferrocarriles en realidad está mejor explicado en el libro de Irasusta, y ahora voy a decir por qué, ¿no? Bueno, dice Rosa, algún escritor ha imputado a espíritu de atraso el hecho de no haber construido ferrocarriles hasta mucho tiempo después de Caseros. Otros afirman que todo el progreso material de nuestro país data de la construcción de ferrocarriles, y como en parte los ferrocarriles fueron construidos por empresas de capital extranjero, adjudicaron al capital extranjero el papel primordial de nuestro desenvolvimiento económico. Él dice, bueno, esto no es así, hay que ir punto por punto analizando varias cosas distintas, ¿no? Bueno, ante todo, para 1851 apenas se habían construido en América Latina unos cuantos kilómetros de vías férreas y que encima eran tiradas por atracción animal, diríamos, ¿no? Por otra parte, con lo cual en realidad la Argentina no estaba atrasada, no es que la Argentina no construyó ferrocarriles o lo hizo cuando ya todos los países de América Latina tenían ferrocarriles, ¿no? Por otra parte, se pregunta el autor, ¿era imprescindible la construcción de ferrocarriles en la Argentina? Él dice, bueno, que el flete en carretas o en mulas era sumamente barato, quizás el más barato del mundo. Pellegrini calculaba en 182 reales el transporte de una tonelada por legua de distancia en el trayecto de Buenos Aires a Mendoza, mientras que el promedio en Europa, por la misma distancia, por el mismo peso, ha alcanzado los 410 reales, ¿no? Con lo cual el transporte nuestro era sumamente barato. No obstante, el transporte ferroviario, obviamente que en algún momento iba a desalojar a la carreta, ¿no? Pero ello hubiese ocurrido necesariamente, ¿no? Sin embargo, no había necesidad de acelerar artificialmente la construcción de líneas ferroviarias, con concesiones que fueron exorbitantes y ruinosas. Que el ferrocarril, en la forma que se concedió y por el resultado de su explotación, significó entre nosotros un motivo de progreso, es sumamente discutible, dice el autor, ¿no? El ferrocarril fue antes que nada un factor de aniquilamiento industrial. Dorfman, que es un autor que escribió un libro llamado Evolución de la economía industrial argentina, llega a decir que el establecimiento del transporte a vapor, lejos de facilitar la salida de los productos industriales del interior, llevó hasta sus últimos productos la avalancha de las mercaderías europeas. O sea, el ferrocarril, en lugar de sacar la producción del interior hacia Europa, terminó llevando la producción de Europa hacia el interior, ¿no? Con lo cual causó perjuicios enormes, diríamos, ¿no? Esta curiosa inversión del papel preponderante que en otras partes juegan los ferrocarriles en el desenvolvimiento industrial no ha sucedido solamente entre nosotros. Es propia de los países coloniales, donde las líneas ferroviarias tienen como única misión lograr y mantener la hegemonía económica de la metrópoli. El ferrocarril fue así un hábil instrumento de dependencia económica. Y yo decía que Julio Irasusta lo explica mejor a esto porque Julio Irasusta se mete de lleno en el tema de los ferrocarriles y comenta cómo los ferrocarriles fueron una gran estafa en realidad porque no solamente defraudaban al fisco, evadían impuestos, etc. ¿Cómo se llama esto? Modificaban o tergiversaban los balances,
no pagaban nada de lo que deberían haber pagado, cobraban tarifas que eran realmente abusivas, con lo cual el interior o las producciones del interior quedaban presas de estos fletes que eran exorbitantes, que eran imposibles de pagar, y comenta, incluso él citaba o hacía muchas citas de las quejas que hacían las provincias del interior porque no podían exportar o llevar a otras provincias sus mercaderías y demás, ¿no? Con lo cual el ferrocarril claramente fue un instrumento abusivo en la Argentina en ese entonces, ¿no? El tipo de concesiones ferroviarias argentinas permitió esa política. En Inglaterra y en Estados Unidos, las empresas ferroviarias fueron dadas a nacionales, o sea, estas empresas fueron entregadas a nacionales para que las desarrollaran, y además el control del Estado se ejerció siempre con una gran eficacia. En cambio, en la Argentina, las empresas fueron entregadas a extranjeros y el Estado brilló por su ausencia. No controló absolutamente nada, con lo cual las empresas podían hacer básicamente lo que tenían ganas, ¿no? ¿Por qué se abandonaron las concesiones ferroviarias al capital extranjero? No fue por falta de capitales autóctonos, no fue tampoco por falta de iniciativa, como tanto se ha repetido. Lo prueba la fundación del Ferrocarril Oeste por un grupo de capitalistas argentinos. Casi todos los ferrocarriles, en realidad, fueron obra de la iniciativa argentina, ya sea particular o fiscal, pero iniciativa argentina al fin. La misma línea eje de nuestra red, que era la de Rosario Córdoba, había sido estudiada y proyectada por el gobierno de la Confederación, proponiendo su perito, el ingeniero Campbell, que se formara una compañía argentina para explotarla. El capital necesario no era muy elevado, pero inútilmente un consorcio criollo, encabezado por Aarón Castellanos, solicitó dicha concesión. El gobierno le impuso el depósito de una garantía lo suficientemente elevada para hacerlo desistir de este propósito, ¿no? Garantía que después no le fue exigida a la empresa extranjera a quien finalmente se le entregó la línea. En cambio, todo fue allanado al capital extranjero. Tuvieron las facilidades más amplias, se les dieron los campos que atravesaban las líneas ferroviarias y les fue concedida hasta la exención de toda clase de impuestos. El propio Estado argentino se encargaba de construir líneas que luego, si eran productivas, si eran rentables, las enajenaba para su explotación a consorcios extranjeros. Bueno, ¿por qué no se prefirió a los argentinos? Evidentemente era por este convencimiento de la inutilidad del argentino, digamos, ¿no? Que siempre los extranjeros iban a administrar mejor o iban a manejar mejor estas empresas, ¿no? Esto es, bueno, una conclusión mía, digamos. Bueno, finalmente el autor termina con este apartado, que yo lo pongo en realidad porque está desactualizado, entre comillas, porque él escribe esto en 1941. Él habla de las industrias a principios de la década del 40, ¿no? Él lo escribe en 1941, pero leyendo estos conceptos me llama la atención enormemente cómo se podrían aplicar perfectamente a la actualidad. O sea, han pasado 80 años y todo el desarrollo industrial logrado en las décadas de 1940, 1950, 1960, etc., se ha perdido y hemos vuelto en algún sentido prácticamente a la misma situación que había en 1940, ¿no? Hace 80 años, ¿no? Así que algunos de los conceptos estos los vuelco acá en este esquema porque me parece que siguen teniendo vigencia a pesar de que han pasado 80 años, ¿no? Bueno, dice, para evitar las tarifas ferroviarias, las industrias se concentraron en las zonas de los puertos, especialmente en los alrededores de Buenos Aires y Rosario también. Esto ha producido el total desequilibrio del país. La República Argentina puede decirse hoy que es la región de Buenos Aires o al sumo la del litoral. Demográfica y sobre todo económicamente, esta es una verdad indudable. Los índices de la capacidad económica de cada provincia acusan desigualdades enormes. Esto en 1940, pero hoy sigue siendo exactamente igual. Las desigualdades económicas entre cada una de las provincias argentinas son verdaderamente escalofriantes, digamos, ¿no? No pueden considerarse como establecimientos industriales argentinos las sucursales de fuertes consorcios extranjeros que a partir de la guerra de 1914 y de la Primera Guerra Mundial fabrican aquí los mismos productos que antes importábamos. Esta emigración de industrias es una forma modernísima del imperialismo económico. Estas filiales de poderosos trusts internacionales, sellando como argentinos sus productos, no tienen otra misión más que eludir las leyes de aduana e impedir el crecimiento y el desarrollo de toda auténtica manufactura local. Bueno, esto, si uno le hiciera caso al autor, entre comillas, y dijera que
todas estas fábricas extranjeras que se han establecido en el país en realidad no son auténticos establecimientos industriales argentinos. En realidad uno se daría cuenta de que el desarrollo industrial argentino es sumamente escaso. Toda la industria automotriz, gran parte de las grandes empresas alimenticias, etcétera, son extranjeras, con lo cual la industria propiamente argentina, de capitales argentinos y dirigida por argentinos, etcétera, hoy en día es realmente muy pequeña, ¿no? Y finaliza con esta reflexión. Dice: nuestra dependencia económica, sin auténticas industrias de importancia, viviendo casi exclusivamente de la exportación de materias primas, la Argentina se ha convertido, por la obra combinada de los intereses foráneos y del liberalismo autóctono, en una verdadera colonia económica. Nuestro país depende para vivir de la colocación del saldo de su producción agropecuaria y por lo tanto del precio que quieren imponer los consumidores o los compradores de nuestros productos. ¿Cómo podría la Argentina resistir hoy en día, pendiente toda su economía del comercio exterior, cualquier injerencia de las grandes potencias extranjeras? Bueno, ¿cómo podría la Argentina hoy resistir la injerencia, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional cuando nos vemos obligados por distintas razones a recurrir, por ejemplo, a préstamos extranjeros, ¿no? Lo mismo. Bueno, en 1838 y 1845 Rosas pudo imponerse a Francia e Inglaterra por cuanto el Estado de la Confederación le permitió prescindir del comercio internacional. Es curioso, dice José María Rosas, y esta frase es tremenda, la Argentina de Rosas era considerablemente más fuerte que la de hoy, porque económicamente era menos vulnerable. Antes la Argentina era una nación pequeña. En la época de Rosas la Argentina era una nación pequeña. Hoy es una colonia grande. Una de las curiosas paradojas del liberalismo es que sirvió para enajenar nuestra libertad. No importaría carecer de independencia económica si el espíritu patriótico se mantuviese firme. Y se pregunta José María Rosa, ¿tendríamos acaso los argentinos de hoy el suficiente amor a la patria y el bastante desprecio a los bienes materiales para seguir aquella famosa indicación de San Martín? Bueno, recordemos el hecho. En 1819 la Santa Alianza, en Europa, amenazaba con bloquear totalmente a la América Latina, insurreccionada, al fin de recuperar para España su imperio colonial. Y fue entonces cuando San Martín proclamó a las gloriosas tropas de Chacabuco y Maipú con las siguientes palabras, que algún día deberían ser esculpidas en oro. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Esta proclama fue dicha al ejército de los Andes en Mendoza en 1819. Pero ya no corren los días heroicos del gran capitán. Concluye y finaliza ya el José María Rosa diciendo: en los años actuales comprendemos que es necesario, imprescindible, para mantener y consolidar la independencia política, una suficiente independencia económica. Es imprescindible tener independencia económica si queremos tener realmente independencia y soberanía política. Bueno, con eso finalizamos este esquema de los conceptos clave de José María Rosa. Acá les dejo algunos videos que pueden encontrar en el canal que quizás les puedan interesar relacionados con este tema o con otros temas que voy tratando en el canal sobre historia argentina. Espero que les haya gustado. Si les gusta el contenido, suscríbanse o denle un like al video o recomiéndenlo, etc. Y para mí es un placer poder compartir estas cosas.